Abigail con ustedes para que les exponga. Amén. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por poder estar en este lugar, por poder compartir un poco más de su palabra. Amén. Le damos gracias también al Señor por Miriam, que hoy está con nosotros. Es la única nueva de aquí de la iglesia, y por eso le damos gracias al Señor porque usted pudo estar en este lugar. Amén. Bueno, hoy día vamos a comenzar la lección número 1, que es la salvación. Y para eso me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Qué es la salvación? Hermano, antes de todo esto, a mí me gusta que ustedes sean bien participativos. Así que si yo le pregunto, cualquiera puede responder. ¿Amén? Entonces, la pregunta introductoria es: ¿qué es la salvación? Rescate. Rescate, ¿qué más? Regalo, ¿qué más? Regalo. ¿Qué más? Todo. Eso lo resume todo. Bien, la salvación, como decían, ¿cierto?, nuestros hermanos, es un regalo. Es un regalo que es dado por gracia a nosotros. Amén. La palabra dice en Efesios 2:8 que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es un regalo que nos libera de la esclavitud del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Amén. Amén. Podemos decir entonces que la salvación es un regalo, es vida y es libertad. Son 3 en 1, es un combo. Amén. Ahora, ¿qué sucede con nosotros los seres humanos? Nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, cada uno de la creación de Dios que anda por ahí por el mundo. Somos provenientes, ¿cierto?, de una naturaleza pecaminosa, o naturaleza caída, como también es conocido. Somos pecadores desde que nacemos. ¿Ya? Nuestra naturaleza pecaminosa es así debido a la desobediencia de Adán y de Eva en el huerto del Edén. ¿Cierto? Yo creo que la mayoría está familiarizada con eso. Que Adán y Eva, ¿cierto?, desobedecieron el mandato de Dios. Entonces, desde ese momento fue que Dios puso la sentencia al pecado, porque le dijo a Adán en Génesis 2:16 y 17, dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Ya había una sentencia para el pecado. En Romanos 5:12 dice también: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces entendemos hasta este momento que somos pecadores desde que nacemos. ¿Por qué? Por la consecuencia, ¿cierto?, de la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Qué sucede con nosotros entonces? ¿Cuál es nuestra condición ahora? Es que nosotros somos pecadores desde el principio, y que la sentencia del pecado simplemente es la muerte, no hay otra. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Y con esto quiero hacer un recordatorio, hermanos, que Dios es justo. Amén. Dios es amor, ¿cierto? Como varias veces lo hemos escuchado. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y como es justo, el pecado no podía quedar así solamente. Tenía que tener una sentencia. Amén. Y Dios es santo también. Y como Él es santo y nosotros pecadores, no podemos estar juntos. Por lo tanto, la condición de nosotros sin Dios es que nosotros estamos separados de Él por nuestro pecado. Amén. Amén. No hay persona, hermano, que hoy en día pueda decir: no, yo soy buena, yo he hecho cosas buenas, ¿cierto? Y por eso yo me voy
a ir al cielo. No sé si ha escuchado usted que dice, que han dicho, ay, yo me voy a ganar el cielo con esto que dice. Las cosas lamentablemente no son así. Amén. Ahora, el hombre natural, hermano, nosotros mismos, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nadie en el mundo puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Por tres razones que vemos aquí. Primero, porque somos esclavos del pecado. Amén. Juan 8:34 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Segundo, es porque estamos muertos espiritualmente. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Alguien que está muerto puede salvarse? No puede salvarse. Es imposible que alguien que esté muerto pueda salvarse porque ni siquiera está vivo. No hay razón lógica para eso. Y tercero, porque estamos condenados eternamente. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces estos son los tres motivos porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Amén. No hay nadie que diga lo contrario, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos está diciendo que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Entonces, como el hombre no puede salvarse a sí mismo, Dios ideó un plan, ¿cierto?, en su infinito amor y su misericordia, porque Dios sabía que el hombre no podía salvarse, que el hombre no puede salvarse, que el hombre no va a poder salvarse. Amén. Por lo tanto, Dios en su inmenso amor y su inmensa misericordia que tuvo para con el mundo, envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Amén. Eso lo relata Juan 3:16. ¿Y qué significa esto? Significa que tú eres pecador. Amén. Que tú eres el que debía haber recibido el castigo y la muerte en esa cruz. Pero Jesucristo fue quien dio su vida en tu lugar. Sobre él cayó la ira de Dios que debía ser sobre nosotros. Él sufrió, él tomó tu lugar. Amén. Para que tú puedas ser libre y puedas ser salvo. Amén. Jesucristo fue nuestro sustituto. Amén. Amén. Nuestro reconciliador con el Padre, porque acuérdense que estábamos separados de Dios. ¿Sí? Vamos a decir también que en el comienzo el plan de Dios era otro. Era que viviéramos eternamente y en el paraíso, libre de todo tipo de enfermedades. O sea, un paraíso maravilloso. Ese era el plan de Dios para el hombre. La única condición, que obedeciera. Claro, y al desobedecer, digamos, viene esa maldición, porque la muerte, dice que entró la muerte, o sea, empezamos a envejecer, empezamos a morir. Desde el primer comienzo que nacemos, empezamos a morir. Es increíble eso. Claramente la desobediencia de Adán tuvo consecuencias para todos nosotros, porque lo relata, ¿cierto?, que dice que, no recuerdo bien, pero como que él tenía que trabajar para poder comer de sus frutos. O sea, imagínense, en el huerto él tenía todo, para poder vivir. ¿Cierto? Pero obviamente la desobediencia tiene consecuencias, y esa fue la consecuencia para todos nosotros. ¿Amén? Bueno, entonces, como estábamos hablando, Jesucristo fue nuestro sustituto, nuestro reconciliador. Él es nuestro redentor y fuimos justificados por Él. Y me gustaría ejemplificar un poco esto con una, no sé si una historia, pero como imagínense esta situación. Imagínense que estamos en una corte y que se está llevando a cabo una audiencia, ¿cierto?, judicial, donde hay un juez, hay abogado, está el culpable, están los testigos. ¿Ya? El juez es Dios. El abogado, Jesucristo. Y el culpable eres tú. Entonces, imaginemos, ¿cierto?, esta imagen, y se le lleva la evidencia al juez. El juez revisa, ¿cierto?, toda la evidencia, revisa el caso y le dice, no sé, hermano Sable, vamos a ocupar a usted. El imputado. El imputado.
El culpable. Ya. Le dice, Sadoc, la evidencia que yo tengo aquí es que tú has llevado una vida de pecado. Tú has mentido, has robado, no sé, has sido adicto, has sido orgulloso. A ver. El padre. A ver. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el juez dice, la pena de todos tus cargos no son 2 años ni un día, ni 10 años y un día, sino que la pena por estos delitos cometidos es la muerte. Véase usted un momento, ahí, siendo usted el culpable y que el juez le diga, tú vas a morir por todo esto que tú hiciste. ¿Cómo se sentiría usted? Imagínense, va a morir. Algunos aprecian mucho la vida, otros le tienen miedo a la muerte. Imagínense estar en esa situación. Y es aquí entonces donde entra Jesucristo, ¿cierto? Como nuestro abogado. Y se para y dice, Señor juez, yo voy a pagar la sentencia en lugar de Sadoc. Deje a Sadoc libre y condéneme a mí. Yo voy a cargar todos sus pecados. Increíble. Yo creo que el hermano se sentiría así como aliviado. Ya no voy a morir yo. Amén. ¿Qué piensan ustedes? Amén. Qué maravilloso, ¿no? Y este es el sacrificio que hizo Jesucristo. Y solo a través de Él tenemos esta salvación. Amén. Imagínate tal amor que tuvo Dios para con nosotros y tal acto que hizo de enviar a su propio Hijo a morir por ti y por mí y por todo el mundo. ¿Usted estaría dispuesto a hacer algo así? ¿Por alguien? Yo creo que uno lo podría hacer quizás por tu hijo, o no sé, quizás como en un extremo tu mamá, tu esposo, depende del amor. Sí, que por eso todo. No lo digo de manera personal, sino que estoy dando un ejemplo. Entonces, yo creo que uno por los hijos, por el esposo, quizás por los papás, no sé, pero yo creo que, pero por ello uno, yo creo que lo pensaría. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, quizás no estaría dispuesta a dar mi vida por un violador, por ejemplo, o por un asesino. No, si no necesito, podría sí, si necesito un riñón, sí también. Porque es difícil la pregunta, porque imagínense todos los casos. O sea, ustedes se ponen en ese caso y uno lo piensa, lo pensaría mucho. Sí, es una pregunta un tanto compleja yo creo como que de asimilar. Porque en un mundo tan individualista como en el que vivimos hoy día, nadie estaría dispuesto a hacer algo por el otro. O sea, nadie está dispuesto a hacer algo por el otro, a no ser que haya un amor por ese otro. Entonces, es difícil, pero que Jesucristo lo hizo. Amén. Él no vio si él era nuestro familiar, o sea, su familiar, o si era, no sé, su hermano, su primo. Él no vio eso. Amén. Y por eso es que solamente en Jesucristo nosotros tenemos salvación. Amén. Nadie más. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quiero volver un poquito a la escena del juez, del abogado y el imputado. El imputado podría preguntar, ¿por qué se me acusa de esto y en qué momento yo caí en esto? Como para poder estar aquí frente a este lugar. ¿Se puede hacer esa pregunta?
Sí, claro. ¿Y qué me respondería el juez? La pregunta es que hay un mandato establecido desde el principio. Cuando Dios le dice a Adán, no comerás de este fruto, porque si comes de este fruto vas a morir. Entonces desde el principio hay algo establecido, que no se puede cambiar. Por esa es la razón de que usted... Yo lo incumplí. Usted no cumplió el O sea, mandato. Adán lo cumplió y por herencia... Por herencia... Heredado, claro. Es que claro, eso es un tema como mucho más amplio, el tema del pecado. Claro, que la gente, habíamos visto. o sea, yo puedo preguntar, No, está bien. señor juez, ¿en qué momento yo pequé? O sea, ¿cuál es mi pecado? Sí, no, está bien. Se traspasa de generación en Ah. generación a través de Sí. la sangre Sí. Gracias, señor. y pecado. Bueno, como dice, a través de un hombre entró el mundo, o sea, el pecado entró por un hombre Amén. y así fue a todos los hombres. Amén. Entonces la buena noticia es que nos reconciliamos a través de Cristo. Amén. Ya no somos separados de Cristo, sino que ahora somos reconciliados con Cristo. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo viene la salvación al hombre? ¿Cómo se gesta todo esto de la salvación en el hombre? Y tenemos un texto base, que es Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hay 4 puntos que vamos a analizar. El primero es que Dios nos habla a través de su palabra, a través del mensaje del Evangelio. Amén. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en esto quiero ser enfática, hermano, y claro, que no hay nada de lo que tú hagas para persuadir a una persona de que pueda ser salva si no es el mensaje del Evangelio. Amén. Amén. Porque eso es lo que va a ser sembrado en la persona y que al tiempo el Señor sabe, puede ser instantáneamente o puede ser en un tiempo, esa semilla va a empezar a dar fruto en el corazón de la persona. Amén. Que fue plantada. Amén. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto, que creemos a través de la fe. ¿Y qué es lo que creemos? Que Jesucristo fue el que murió por nosotros, ¿cierto? Para salvarnos y darnos esa libertad. Amén. Amén. Dios es el que añade la fe a nuestras vidas. Y eso también hay que tenerlo claro. Esto no es algo tuyo, sino que fue Dios el que te da la fe para poder creer en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Para creer, ¿cierto?, que Él es nuestro Salvador y que murió por mis pecados. La fe, hermanos, es el instrumento por medio del cual nosotros somos salvos. No es el motivo por el cual nosotros somos salvos. Quiero que entienda esa diferencia. Es el medio. El motivo es simplemente la gracia de Dios. Amén. Que ha sido dada a nosotros. Amén. La fe es el medio por el cual nosotros somos salvos. Y aún nuestra fe es un regalo de la gracia de Dios. Amén. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Amén. La única forma de nosotros poder ser salvos es por medio de ella, ¿cierto? Hay muchos ejemplos de la Biblia que ejemplifican esto, ¿cierto? Como la mujer del flujo de sangre, que está en Mateo 9:20, ¿cierto? Que Jesús le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Un ciego de Jericó que recibe la vista. El carcelero, ¿cierto? Cuando Pablo y Silas están encarcelados. La mujer pecadora, ¿cierto?, que derramó el perfume sobre los pies de Cristo. Toda esta historia en común tienen la misma frase que el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Amén. Y hay muchas historias, ¿cierto?, dentro de la Biblia que podemos analizar y que podemos compartir, ¿cierto?, de cómo la fe en Cristo
fue el medio para que nosotros también pudiéramos ser salvos. Amén. Amén. Lo tercero es que Dios nos convence de pecado a través de su Espíritu Santo. Amén. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Somos convencidos cuando somos conscientes de qué tanto deshonramos a Dios con nuestro pecado. Amén. El poder de convicción del Espíritu Santo abre nuestros ojos y abre nuestro corazón a ver que el pecado que mora en nosotros no es compatible con lo que Dios es. Amén. Y abre nuestro corazón, es cierto, para poder recibir su gracia. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos convence, entonces son abiertos nuestros ojos y somos entendidos que el pecado que mora en nosotros no le agrada a Dios. Amén. Y donde está Dios no puede habitar el pecado. Donde está el pecado no puede habitar Dios. Amén. Amén. No pueden habitar porque Dios es un Dios santo. Y es por eso que cuando somos convencidos de que nuestra condición delante de Dios es contraria a lo que Él es, entonces nos arrepentimos. Porque es cuando dicen, oh, vi como mi vida en un minuto. Imagínense eso. Que usted ve toda su vida de pecado, todo lo que usted había hecho, todo lo que estaba deshonrando a Dios, todo lo que no le agradaba a Dios. Ahora fueron abiertos sus ojos. Y en su corazón fue abierto también para poder recibir ese perdón. Por eso es que nosotros nos arrepentimos. Y ese es el cuarto punto. Nos arrepentimos, ¿cierto? Y Dios nos perdona. El arrepentirse, hermano, es darte cuenta de que tú eres pecador. Amén. Amén. De que eres pecador y que ese pecado te separó de Dios. Amén. Y por eso es que nosotros le confesamos a Él todo lo que hemos hecho. Y para que Él nos perdone y para que nosotros podamos ser libres. Amén. Hechos 17:30 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Ahora, la pregunta del millón, y que creo que muchos cristianos, ¿cierto? Y mucha gente se debe hacer esta pregunta: ¿se pierde la salvación? ¿Qué creen ustedes? Con toda sinceridad pueden responder. Yo digo que no se pierde, pero vivo como si se perdiera. Porque si digo que no se pierde, yo hago y deshago, como decimos, hacemos samba y canuta. En cambio, si yo tengo claro de que la salvación no se pierde, me voy a relajar. Pero es 50-50. Yo siempre ha sido así. Yo pienso que no se pierde, pero se debe cuidar, dado que es un regalo. Y cuando alguien te entrega un regalo, no lo bota ni lo deja por ahí para que se maltrate, al contrario, uno debe cuidar. Cuidar significa mantenerlo, no dejarlo botar. ¿Cómo se mantiene ahí ahora? Sí. A ver, ¿hay alguien más? Yo pienso que no se puede perder lo que nunca ha sido nuestro. En primer lugar, que la salvación no es del hombre, la salvación es un regalo de Dios. Entonces no es nuestro, no nos pertenece. Y claro, como decía el pastor, yo creo que es algo un regalo que nosotros como hijos de Dios y por la palabra debemos administrar, cuidar y proclamar en nuestra vida. Pero no es algo que podamos perder porque es una consecuencia de lo que Dios hizo. O sea, es un regalo de lo que Dios nos dio, entonces por lo tanto no es nuestra. Entonces, pero sí hay que no cuidar el regalo, pero no de que vamos a perder lo que Dios nos ha entregado, porque es un regalo que el Señor da y lo que Dios Sí. no lo va a quitar. Lo que pasa es que la salvación no está condicionada a nuestras acciones, Sí. porque si no la perderíamos todos los días, o sea, no podríamos tener algo, porque como una vez incluso dieron un tema aquí en un seminario, ¿te acuerdas?
Solo lo que construimos nosotros es el arrepentimiento. O sea, no tenemos nada nosotros, nada. O sea, todo lo puso Dios. Entonces, por lo tanto, como dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo. O sea, para que nadie se gloríe, nadie diga por mis méritos o mis acciones, yo me gané la salvación. Porque eso es imposible. Imposible. O sea, en esta condición humana de pecador, imposible. Amén. ¿Hay alguien más que...? Yo creo que aquí hay una cosa bien radical. ¿Ya? Es bien radical, ¿por qué? Porque yo creo que el que es salvo y punto. Aquí hay que dice que, viendo la vida de las personas, de repente nosotros vemos gente que estuvo en la iglesia mucho tiempo, sirviendo al Señor, y un día para otro están en el mundo siendo... Esa persona nunca fue salva. Nunca hizo un compromiso real con el Señor y nunca se convirtió. Nunca recibió esa salvación plenamente en su vida. Entonces, claro, puede haber estado, se veía bonito, parecía león, tenía barba de león, tenía todo de león, pero no era león. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que para poder entender el tema de que la salvación no se pierde, es así. O sea, ¿es o no es? O sea, te convertiste, te entregaste al Señor, tu vida una vez en tu vida y nunca más lo dejaste. ¿Entiendes? No es para vivir entre comencé y comenzar. Entre el golgó y los que dice el hermano, ¿por qué? Porque podríamos decir de que él puso el ejemplo que si el hermano se apartó, significaría que nunca conoció al Señor. Entonces podríamos decir que a veces en la iglesia hay hermanos que a lo mejor no se van a apartar, pero están, pero nunca han conocido al Señor. También. Porque también sus hechos hablan más fuerte. También. Entonces igual es un tema. Correcto. Pensar que si nosotros pensamos de que la salvación se pierde, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue en vano. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Consumado es. Si nosotros tenemos el pensamiento de que por X o tal cosa, no sé, un pecado, porque yo no sé, no voy a la iglesia, o porque yo no oro tanto, voy a perder mi salvación, entonces estoy totalmente equivocado. Ese es el punto de que, como no podemos nosotros hacer nada para poder obtener esto, entonces lo que nos queda es recibir esto, y esto es algo tan importante, hermano, que pasa en tu vida, que esa importancia tú le tienes que dar. Y esa importancia tiene que verse reflejada en tu forma de vivir, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte. Y todas esas cosas son producto, ¿cierto?, del gozo, de la alegría que nosotros obtenemos por ser salvos. Amén. Y por eso, amados hermanos, es que tenemos que confiar, ¿cierto?, en Dios, en su palabra. Porque ese es el fundamento de nuestra fe, la que nos va a guiar, la que nos va a reconfortar, animar, exhortar. Amén. En la Biblia, hermanos amados, hay más de 1000 promesas para cada uno de nosotros. Por eso es que debemos confiar en ellas. Amén. Y a mí me gustaría que usted se llevara estas 3 preguntas para que reflexione en ellas. Primero, ¿qué es la salvación? Segundo, ¿de qué somos salvos? Y tercero, ¿cómo obtenemos la salvación? Amén. ¿Tenemos permiso para hacer esto en la siguiente? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Cómo obtenemos la salvación? Este es más cortito, hermano. Pero va muy de la mano con todo lo que hemos estado hablando, ¿cierto?, en este último momento. La segunda lección es Cristo vive en ti. Y nuestro versículo base es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿de qué forma Cristo vive en mí? Es una gran pregunta, ¿cierto? El Señor nos dejó a su Espíritu Santo para que morara en nuestros corazones. Recuerden que el Padre, Hijo, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son uno solo. Amén. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ha conocido. Así es. Amén. El Espíritu Santo solamente mora en aquellos que han creído
en este lugar. Amén. Tenemos ejemplos, ¿cierto?, que respaldan lo que estamos hablando, como 1 Corintios 3:16, Juan 14:17, 1 Corintios 6:19, Romanos 8:9. No lo vamos a leer en honor al tiempo. Amén. Pero, ¿cuál es la función que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Según la palabra. Amén. Primero, que Él es nuestro consolador. Amén. Juan 14:16 lo dice. Segundo, que mora en nosotros. ¿Cierto? Como veíamos recientemente que el Señor, que Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu. Tercero, es que Él es nuestro guía. Juan 16:13 y Romanos 8:14 también lo dicen. 4, es que Él nos enseñará y nos recordará su palabra. Amén. 5, que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como habíamos también visto anteriormente. 6, que Él da testimonio del Padre. Amén. Juan 15:26 y Juan 16 del 13 al 15. 7, que Él reparte dones. Amén. 1 Corintios 12:11 también lo dice así. 8, que Él estará con nosotros siempre. Amén. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y 9, que Él intercede por nosotros en oración. Amén. Amén. La pregunta ahora es, ¿nosotros podemos vivir una vida verdaderamente cristiana? Claro que sí, por amado. Claro que sí. Porque el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros, va moldeando nuestras vidas. Porque recuerda que nosotros venimos de una vida de pecado, donde éramos pecadores. O sea, nuestro diario vivir era levantarse en pecado, estar todo el día en pecado, acostarse en pecado. Toda tu vida ha sido de pecado. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, Él nos va formando nuestro carácter, ¿cierto?, a través de su fruto, como dice Gálatas 5:22 al 25. Lo vamos a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Pablo nos enseña aquí, y como hijos, deseablemente tenemos que tener el fruto de su Espíritu. Tenemos que tener ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, bondad, fe, esa mansedumbre y esa templanza. Esa es nuestra meta. Claramente nosotros no nacemos con eso. Por eso es que eso tiene que ir siendo moldeado y formado en nuestras vidas. Así es. ¿Y cómo sucede eso? A través de situaciones que pasan en tu vida. Amén. Amén. Para que tú puedas ser formado. Si tú no tienes amor, el Señor va a poner situaciones en tu vida donde tú vas a tener que aprender a amar. Amén. Si tú no tienes paciencia, el Señor te va a probar en la paciencia. Y vas a tener situaciones donde tu paciencia va a ser probada, y cuando tú verdaderamente eres paciente y esperas en el Señor, ahí entonces cuando se ve el fruto. Amén. Es un proceso, hermano, que todos tenemos que vivir. Y que vivimos constantemente, Que porque no es vivimos una tesis para sí, o sea, porque igual hay que entender de que antes de conocer al Señor, o de recibir al Señor en nuestro corazón, para recibir la salvación como regalo, dice la palabra que éramos esclavos del pecado. Entonces la diferencia es que ahora no es que no seamos sin pecado, siempre vamos a tener pecado en nuestra vida, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pero ahora cuando el Espíritu Santo mora en uno, el Señor va moldeando, como decía ahí, nuestras vidas, nuestro corazón, y nosotros también tenemos que ir a través de la palabra, de las disciplinas espirituales que Dios establece en la palabra, que lo vamos a ver más adelante, ir regenerando nuestro corazón. El Señor va regenerando nuestra vida, pero
porque aquí quizás se puede entender de que, quizás mi hermana hermanita y puede entender de que ya que recibimos al Señor y ya no vamos a pecar nunca más. No. Entonces no es así, ¿ya? Pero sí el Señor nos hace arrepentirnos de cuando le fallamos, y cuando le fallamos nos duele y tratamos de hacerlo mejor, porque Cristo está en nuestro corazón, su presencia, su Espíritu Santo está en nuestra vida y queremos hacerlo mejor para Él y dar fruto como hijo de Dios, como dice la Biblia. Amén. Sí, es un proceso que tenemos que vivir, o sea, hay mucha gente que lleva años en el Evangelio y no por eso ya está lista. Hasta que nosotros partamos de este mundo, vamos a ser moldeados por Cristo. Amén. Ahora, el texto, cierto, base que estamos viendo en esta clase de Gálatas 2:20 tiene 3 verdades que son muy importantes y las vamos a analizar. Lo primero es que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Que estamos juntamente crucificados con Cristo. Desde el momento en que nosotros creímos, ¿cierto?, en el sacrificio de Cristo y de que Él tomó nuestro lugar, nosotros ya fuimos crucificados con Él. La muerte de Jesús implica la muerte de ti mismo. Amén. Amén. Y aquella persona que yo era antes, ya no lo soy. Todo eso murió juntamente con Cristo. Todo lo que tú eras antes ya no lo eres. La deuda ya fue pagada por Jesucristo. Amén. Lo segundo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestra vida ahora está siendo dirigida por su Espíritu Santo, que mora, cierto, en nosotros. Nuestra vida ahora depende completamente de Cristo. Amén. Y no de ti mismo. Antes tú vivías, cierto, tu vida como querías, al ritmo tuyo, tomando tus propias decisiones, sin consultarle a nadie, cierto, y esa era tu vida. Pero ahora ya no, porque ahora Cristo vive en ti. Amén. Por lo tanto, tu vida es la que tiene que ser guiada por Él. Todavía, cierto, vivimos en este mundo. Amén. Todavía tomamos decisiones, todavía actuamos, todavía vivimos. Eso no lo podemos negar, estamos en este mundo. Amén. Pero ahora que todas esas decisiones y todo nuestro actuar y todo eso sea conforme a la palabra de Dios. Amén. Y lo tercero y último, lo que vivo ahora lo vivo por fe. Amén. Es por la fe que tenemos la certeza de que el pecado ya no puede gobernar nuestras vidas. Amén. Amén. Porque fuimos librados de su dominio. Y aunque se vuelva difícil este caminar cristiano, ¿cierto?, ya no somos esclavos del pecado. Y eso tenemos que entender. Amén. Así Es una vida que no anula nuestro yo, lo que somos, ¿cierto?, en esencia, pero en la que ese nuevo yo depende de Cristo en todo. Para lo que hablábamos, ¿cierto?, recientemente, de que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas, que nosotros podamos vivir una vida que refleje a Cristo. Amén. Amén. Porque somos hijos de Dios, porque yo fui salvo, y por eso es que yo ahora tengo que estar agradecido, y esa gratitud me tiene que mover a hacer buenas obras, me tiene que mover a querer obedecer a Dios. Amén. Me tiene que mover. La fe, amados, conduce un estilo de vida, que es recordar cada día que Cristo me amó y se entregó por mí, y que ese sacrificio pueda tener tal impacto en nuestra vida que todo lo que yo haga, como decía, pueda reflejar a Cristo. Amén. El amor de Cristo tiene que ser el motor de nuestras vidas. Amén. Cada día. Porque gracias a ese amor es que hoy somos salvos. Si no hubiese sido por el amor que tuvo Dios para con el mundo y entregar a su Hijo, nosotros quizás donde estaríamos, que seríamos. Y es por ese amor es que nosotros hoy podemos vivir en libertad. El amor de Cristo es la base para que
tú y yo vivamos esta vida cristiana, en amor, en santidad, con devoción a Dios, agradecidos de Él, honrándole, dándole gracias y dándole todo de nosotros. La presencia de Cristo, hermanos, no anulaba la voluntad de Pablo, como lo expresa en Gálatas. No anulaba, cierto, lo que él era, sino que era al contrario. Pablo, movido por el hecho de que Cristo había muerto por él, entonces él decidió vivir cada día en la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que también quiero transmitirle a ustedes, que este sacrificio que hizo Jesucristo no es en vano, hermano, y que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reflejar a Cristo, y tenemos que mostrar a Cristo, y tenemos que entender cada día, recordar cada día que ese sacrificio no dependía de nosotros, que nosotros no hicimos nada para merecerlo, y que fue un regalo que ha sido dado por gracia. Amén. Las preguntas entonces para que usted pueda reflexionar también es que ¿qué significa que Cristo habita en tu vida? Lo primero. ¿Y de qué forma lo hace? Lo segundo. Y si es posible vivir una vida verdaderamente cristiana. Amén. Amén. La próxima clase tienes un enemigo que enfrentar.